Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tiene como título La inteligencia artificial y la sociología del trabajo. Esta presentación va a estar a cargo del doctor Max Henry Chao Casalas. Es el máster en empleo, relaciones laborales y diálogo social en Europa, Universidad Castilla-La Mancha, España. Además, tiene maestría en Derecho con mención en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También tiene maestría en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es bachiller en Derecho y Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor y es un privilegio contar con su participación, maestro. Puede dar inicio a su ponencia. Tiene usted el uso de la palabra, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente la oportunidad que se me ha dado para poder exponer algunos temas tan importantes como es el tema de la sociología y la inteligencia artificial, la sociología del trabajo y la inteligencia artificial. Bueno, básicamente lo que voy a proponer ahora en ¿no? En este tiempo que se me ha dado es explicar un poco los artículos de investigación, algunos artículos de investigación que he publicado en el semanario Avance relacionados al tema de la sociología del trabajo y las nuevas tecnologías y especialmente la inteligencia artificial. A modo de introducción, debemos señalar un poco el tema de la sociología del trabajo, ¿no? ¿Cómo se entendió la sociología del trabajo o el trabajo a través de los diversos pensadores? De manera breve vamos a explicarlo y luego entraremos ya en el tema de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y todo lo que ha derivado, ¿no?, el trabajo en el siglo XXI. Bueno, con respecto a la primera parte, debemos señalar que muchos autores entienden que el origen del trabajo se inicia con el capitalismo, pero aquí hay que hacer una primera llamada de atención a este punto, ya que el trabajo existió antes y después del capitalismo, ¿no? Entonces, podemos decir que el trabajo se inicia junto con con la humanidad por esta necesidad que tienen las personas de poder conseguir sus alimentos, de poder conseguir, digamos, un lugar donde habitar, etcétera, ¿no? Entonces tuvo que trabajar para poder producir. Entonces, el trabajo se inicia con digamos, con el propio inicio de la humanidad. También debemos señalar que con respecto al concepto de trabajo a través de la historia, existieron, digamos, dos puntos muy diferentes, o cómo se le entendió el trabajo desde dos puntos de vista muy distintos. En primer lugar, podemos decir que el trabajo se entendió como una actividad creadora, como una actividad que permitió al hombre liberarse, digamos, y poder conseguir todos sus objetivos, ¿no? Una actividad positiva. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la obra Los trabajos y los días de Hesíodo, ¿no?, en la antigüedad clásica, o también en obras como el de Esquilo, ¿no?, Prometeo, etcétera, ¿no? El trabajo es visto como algo positivo, como una actividad creadora, pero a su vez también podemos ver a través de la historia un sentido negativo del trabajo, que se le entendió digamos, como una tortura, como un esfuerzo, como algo negativo, como algo que no permite al hombre liberarse. Eh, Esta actividad también negativa se le ha aunado, ¿no? O se ha mencionado que el término trabajo viene de tripalium, que era un instrumento de tortura en la antigüedad romana. Es así que hay dos vertientes entonces a través de la historia y cómo ha sido tratado o cómo ha sido entendido el trabajo, ¿no? Como instrumento de tortura, como una actividad negativa y también como una actividad positiva, como una actividad que libera al hombre.
Posteriormente, podemos mencionar también que durante el periodo del protestantismo, ¿no? Los inicios del protestantismo, el trabajo va a ser visto también como algo positivo, y esto lo podemos ver en la obra de Max Weber, La ética del trabajo, ¿no? Eh, y el espíritu del capitalismo, donde Max Weber va a mencionar que durante el protestantismo se va a entender al trabajo como aquella actividad que permite al hombre no solo conseguir sus beneficios económicos, sino también a través del trabajo puede llegar al reino ¿no? Al reino del Señor, ¿no? Ir al paraíso, ¿no? Una actividad que permite al hombre acercarse a Dios. Eh, a diferencia del catolicismo, que el catolicismo vio al trabajo, en cambio, como una actividad que no está relacionado con un camino a la liberación del hombre, a pesar de que Santo Tomás sí tenía una concepción positiva del trabajo, ¿no? Una ética del trabajo. Entonces, este, digamos, movimiento pendular del trabajo visto como positivo y negativo, este, se va a ver, digamos, va a ser cuestionado por un pensador también alemán durante el siglo XIX, conocido como Karl Marx, ¿no? Karl Marx va a entender que el trabajo eh, no es que tiene un doble punto de vista o solamente puede ser negativo o puede ser positivo, sino que Karl Marx va a entender que el trabajo es una actividad que inició de manera positiva, fue una actividad creadora al inicio, pero que con el capitalismo se volvió una actividad que restringe la libertad del hombre, una actividad que va a ser, digamos, que va a permitir a los explotadores conseguir ganancias de los trabajadores a través de la explotación. Entonces, Marx rompe este péndulo, este movimiento pendular de entender al trabajo como una actividad positiva o como una actividad negativa, ¿no? Marx dice que el trabajo va a depender, ¿no? Cómo se le entienda según el contexto, ¿no? Si estamos en el capitalismo, o si estamos en el feudalismo, o en los diversos sistemas que ha producido la historia. Entonces, así llegamos al siglo XX, cómo se entiende al trabajo actualmente, incluso existe todavía esa doble tendencia, para algunos es una actividad que permite dar un valor al ciudadano, ¿no? Permite integrarse a la sociedad, el trabajo permite integrarse a la sociedad, es algo positivo. Pero también puede ser visto como una actividad que restringe a las personas, no le permite desarrollar su actividad de manera plena, restringe su creatividad, puesto que hay muchos trabajos que son muy rutinarios, ¿no? Etcétera. Entonces, esta doble vertiente se mantiene en el siglo XX, eh, y Marx diría que esto se debe, esta concepción negativa del trabajo es porque se encuentra dentro de un sistema dominante que es el capitalismo, ¿no? Eh, ahora bien, vamos a entrar a algunos temas que he podido desarrollar en los artículos que envío al semanario Avance. He seleccionado algunos temas relacionados con la sociología del trabajo y las nuevas tecnologías. Uno de los primeros temas que voy a compartir, les voy a decir el título por si también quieren buscar, digamos, la referencia en el semanario Avance. Primero de ellos se llama la uberización y la precarización laboral en el tiempo presente. En este artículo comienzo señalando que en las últimas décadas se han publicado diversas investigaciones acerca de las nuevas formas de empleo precario devenido del avance de la tecnología, tales como el auge de la gig economy, ¿no? La uberización, etcétera. Y las investigaciones vinculan el aumento del empleo atípico con los cambios en la organización de las relaciones de producción capitalistas, en un contexto general de globalización, que además de la pérdida de la capacidad regulatoria de los estados, han puesto al derecho laboral en una situación de crisis, siendo incapaz de hacer frente a las realidades del capitalismo contemporáneo.
Bueno, como se sabe, en el siglo XX existió un trabajo típico, que es el trabajo de las fábricas, donde las personas o los trabajadores van a las fábricas, marcan su tarjeta o se registran, ¿no? Registran sus 8 horas de trabajo y luego de terminar esas 8 horas de trabajo regresan a sus casas. Esto va a romperse en el siglo XXI con las nuevas tecnologías, puesto que ya no va a ser necesario la creación de las grandes fábricas. Con las nuevas tecnologías, los trabajadores pueden realizar sus labores a través del Internet, en sus propias casas. Entonces, hasta cierto punto se va a romper este esquema de la jornada de 8 horas, donde los empleadores pueden, ¿no? Materialmente, pueden solicitar a los trabajadores, pueden pedirles, pueden obligarles a trabajar más de sus 8 horas, ¿no? A pesar de que en la ley está prohibido. Pero las tecnologías permiten eso, que los trabajadores puedan realizar más trabajo incluso dentro de sus casas. Ahora bien, y no solo el tema de la jornada de trabajo, sino también se va a romper muchos aspectos, como por ejemplo, las tecnologías va a permitir una mayor comunicación entre las empresas. Entonces va a permitir también esta descentralización productiva, donde ya las grandes empresas ya no son como la de los automóviles Ford, ¿no? Donde todo se acumulaba en un solo centro, sino que ahora va a ser repartido las actividades. Digamos, podemos poner un ejemplo: las llantas pueden realizarse en una determinada empresa en otro país, digamos, las puertas en otro, y bueno, y finalmente otra empresa los une, ¿no? Y forman un automóvil. Entonces, esta comunicación, esta celeridad en la comunicación va a permitir todo esto, ¿no? Toda esta desestructuración, digamos, de la empresa en diversas partes. Y se va a crear la figura de la tercerización laboral, la figura de la intermediación también, que ya en el siglo XX se veía a fines del siglo XX y va a ser impulsado mucho más en el siglo XXI. Ricardo Antunes, un sociólogo del trabajo brasileño, mencionaba que esta uberización del trabajo, ¿no? Este trabajo por aplicativos, no es sino una hipertercerización del trabajo, ¿no? Es digamos, que los empleadores van a recurrir a estos instrumentos para evitar, digamos, la legislación laboral, y van a utilizar unas tecnologías para que puedan reemplazar todas sus actividades. Y bueno, este es un tema que actualmente está muy debatido. En algunos países ya se encuentra regulado el tema de los aplicativos, el trabajo en los aplicativos o plataformas digitales, mientras que en países como el nuestro todavía no existe una legislación, ¿no? A pesar de que hay algunos estudios donde demuestran que muchos trabajadores están siendo, o mejor dicho, se ve una dependencia de los trabajadores a estos aplicativos. Una dependencia no solo económica, sino que también dependen de las restricciones o de, digamos, las sanciones, ¿no? Las sanciones que puedan realizar estos aplicativos si los trabajadores no cumplen con ciertas actividades, ¿no? O cierta producción. Bueno, este es el tema muy trascendente en el siglo XXI, el tema de la uberización o tema de trabajo en las plataformas digitales. Eh, es un fenómeno que actualmente está siendo, como he mencionado, muy debatido. Nuestra legislación laboral no lo reconoce todavía como trabajadores a estas personas que realizan actividad mediante el aplicativo, sea como rider, es decir, como repartidor de ciertos productos, o sea como conductor de, por ejemplo, de un taxi, ¿no? A todo esto se le ha denominado, o estas actividades se le ha denominado como actividades colaborativas, pero que ocultan, digamos, un trabajo que es bajo dependencia, que debería ser regulado por las normas sociales, las normas laborales y la propia seguridad social. Ah, Otro tema, otro artículo que voy a seleccionar aquí es el de
voy a leerles el título del artículo. La centralidad de la clase trabajadora en el siglo XXI, ¿no? Frente a estas nuevas tecnologías, frente a este avance de lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial o industria 4.0 o era digital, bueno, hay muchos nombres. eh, el artículo que estoy mencionando, la centralidad de la clase trabajadora en el siglo XXI, aborda o se pregunta cómo es visto el trabajador en el siglo XXI a través de estas nuevas tecnologías o como consecuencia de estas nuevas tecnologías. El debate sobre la clase trabajadora que menciono y su centralidad en el mundo contemporáneo es de larga data. No obstante, fue reabierto en la década de 1980 con la publicación de Adiós al proletario, de André Gorz, y El trabajo como categoría sociológica fundamental, de Klaus Hofe. Cada uno a su modo apuntó el desplazamiento del trabajo como categoría central en la comprensión de los fenómenos de la modernidad, debido al declive de los obreros fabriles en los países centrales del capitalismo a partir de la década de 1970, ¿no? Entonces, estas publicaciones que he mencionado ah, refieren o afirman que la clase trabajadora ya no es un fenómeno emancipatorio. La clase trabajadora o los trabajadores ya no son, digamos, la centralidad en las sociedades actuales. Muchos mencionan también que prácticamente esta clase trabajadora va a desaparecer, ya que no se ven ya obreros en las fábricas, ¿no? Sino solamente hay trabajadores en el sentido de prestación de servicios, ya no de obras. Frente a estas propuestas, muchos intelectuales van a reaccionar y discutir el problema desde distintas visiones. Entre ellos destaca la producción intelectual de Ricardo Antunes, como he mencionado, el sociólogo del trabajo brasileño, quien realizó una actualización de la concepción marxiana de clase trabajadora, retomando su centralidad actual. Su punto de partida será la publicación de Adeus al Trabalho, o Adiós al Trabajo, de 1995, donde va a criticar la obra de Gortz y además otras tesis de la centralidad actual del trabajo, como va a criticar la obra de Hofe, de Klaus Hofe, de Mandel, de Kors, de Habermas, de Harvey incluso, ¿no? Eh, ¿Qué va a decir Ricardo Antunes? Eh, Frente al ataque o frente al cuestionamiento de la centralidad de la clase trabajadora en el siglo XXI y 2021, Ricardo Antunes va a señalar que, y basándose en la obra de Marx, que los trabajadores o la clase trabajadora sigue vigente, puesto que los obreros nunca fueron, digamos, la única clase, o mejor dicho, la clase representativa de la, o una única clase, ¿no? Entonces siempre hubo trabajadores de servicios, incluso en el siglo XIX, ¿no? Pone el ejemplo de los trabajadores que van a realizar, digamos, las vías de los trenes, por ejemplo, o que los limpian, ¿no? Limpian los trenes, etcétera. Siempre ha habido trabajadores de servicios junto a los trabajadores de obra o trabajadores industriales. Y también va a decir que, según Marx, en un libro que se ha denominado el libro inédito, o el capítulo 6 del libro 1 del Capital, que fue publicado posteriormente, ¿no? En la década de los 60, Ricardo Antunes va a señalar a partir de Marx que todos estos trabajadores o la clase trabajadora no se fundamenta solo en la producción de obras, sino también en los servicios, ¿no? De tal modo que, por ejemplo, un profesor que enseña a sus alumnos también es parte de la clase trabajadora. Un actor que realiza una obra y esta obra o esta producción se termina al momento en donde el actor termina su obra, va a señalar que también es un trabajador o parte de la clase trabajadora, pues realiza una producción. Esta producción es inmaterial y depende también de un capitalista o depende de alguien que le va a dar dinero, ¿no? Es también un trabajador asalariado. Bueno,
Para llevar a cabo este estudio sociológico, Ricardo Antunes resalta la necesidad de retomar la visión dual del trabajo propuesto por Marx. Así, el trabajo abstracto es el trabajo humano en general y el trabajo colectivo, o mejor dicho, el trabajo colectivo productor de mercancías, y el trabajo concreto es su mera expresión, es decir, la labor específica que realiza un obrero determinado, ¿no? Entonces, Ricardo Antunes va a retomar este doble concepto utilizado ya por Marx, ¿no? De trabajo abstracto y trabajo concreto. De este modo, para Antunes, a pesar de la reducción numérica del obrero fabril, el trabajo abstracto continúa cumpliendo un rol decisivo en la creación de valores de cambio. Asimismo, debido a que las mercancías se crean a partir de la interacción entre actividades del trabajo humano con los medios de producción, la disminución del primero respecto del segundo eh, reduce relativamente el papel del trabajo colectivo en la producción de mercancías, pero no elimina, ¿no? Esto quiere decir que si bien el trabajo concreto, este trabajo de los obreros fabriles se ha reducido, el trabajo abstracto, el trabajo en términos generales, no va a desaparecer, señala Antunes. Así, los productos creados por las fábricas no son sino mercancías que resaltan de la interacción entre trabajo vivo y el trabajo muerto, ¿no? O trabajo de las máquinas. Um, y el aumento del trabajo más intelectualizado no niega esta ley del valor, en la medida que se considera la totalidad del trabajo como expresión de múltiples actividades combinadas, ¿no? En otra obra de Antunes, Los sentidos del trabajo, el sociólogo profundizará su estudio sobre la centralidad del trabajo y al contrario de quienes afirman la sustitución del trabajo por la ciencia, como Worth o como Offe, o la sustitución de la producción de mercancías por la acción comunicativa, como Habermas, se propone desmontar tales argumentos teóricos explorando la complejidad de las relaciones laborales. Entonces, ¿qué va a decir Antunes? Apoyando esta idea de que el trabajo no desaparece. Lo que desaparece de repente es este trabajo fabril o se va reduciendo, ¿no? Pero el trabajo en términos generales no va a desaparecer. Es así que, como he mencionado, los trabajadores por aplicativo, si bien no son reconocidos en muchos casos por las normas laborales, ellos siguen siendo trabajadores, sigue habiendo trabajo. No es que haya desaparecido, sino que incluso ha aumentado los trabajos de tipo de servicios, ¿no? Los trabajadores de servicios, digamos, se han expandido, entonces la clase trabajadora no ha desaparecido, sino que se ha transformado, ¿no? Em, perdón, Antunes propone así una noción ampliada y dinámica de de la clase obrera, como lo denomina él, clase que vive del trabajo, con la finalidad de comprender la complejidad e importancia del proletariado contemporáneo. Esta clase tendría por núcleo central a los trabajadores productivos, ¿no? Es decir, al trabajo que no se restringe al trabajo manual directo, sino incorpora también formas de trabajo que son productivos, que producen plusvalía, pero que no son directamente manuales, ¿no? Los trabajos de servicios. Em, Asimismo, esta clase engloba a los trabajadores improductivos, es decir, aquellos cuya forma de trabajo es utilizada como servicio y que no se constituyen como factor directamente productivo, como elemento vivo del proceso de valorización del capital y creación de plusvalía. Por ejemplo, los asalariados del sector de servicios, los bancos, comercio, turismo, servicios públicos y el proletariado rural, señala Antunes. Em, Bueno, entonces, el siguiente artículo que deseo mencionar, una vez afirmado que la centralidad de la clase trabajadora permanece en el siglo XXI, y que la idea de clase trabajadora sigue siendo relevante en el siglo XXI, pasamos a el artículo La inteligencia artificial y la precariedad del trabajo. Muchos de estos temas de la inteligencia artificial ya lo hemos también mencionado en sesiones anteriores, pero sería bueno también un poco repasarlos. Eh, Aquí inicio señalando que el siglo XXI se caracteriza por la notable influencia de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos del quehacer humano. No obstante, surgen también grandes debates acerca del papel que se encuentran cumpliendo en la sociedad. Cabe recordar que las revoluciones industriales producidas en la historia han sido en realidad
grandes cambios en las fuerzas productivas, promovidos y encuadrados por el capitalismo, ¿no? Esto lo menciona el profesor Jorge Rendón Vázquez, un jurista peruano, que tiene su obra titulada, eh, una obra reciente, la obra titulada ¿Cómo evoluciona de la sociedad?, que es del año 2023. Eh, entonces, esto quiere decir que el desarrollo tecnológico se encuentra influenciado fuertemente por las políticas que reproducen la acumulación del capital y la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Esta es una propuesta también muy interesante que ya lo hemos visto también en Ricardo Antunes. Es decir, las nuevas tecnologías que van a surgir en el siglo XXI y que se encuentran surgiendo, um, son, digamos, son neutras, van a depender de cómo se les apliquen en determinadas políticas. Si es una política que simplemente ve, los ve como una herramienta para incrementar la riqueza de quienes más tienen y descuidar a la mayor parte de la población, entonces las tecnologías van a ser tratadas como políticas que van a incrementar la desigualdad social. En cambio, si se les ve como unas herramientas emancipatorias de la clase trabajadora, que las puede ayudar a liberarse del trabajo rutinario, del trabajo extenso, ¿no?, del trabajo sumamente pesado, entonces las tecnologías van a ser utilizadas por una política a favor de digamos, o en contra de la desigualdad social, ¿no? Entonces, va a depender de las políticas, prácticamente el uso de cómo se ve las tecnologías, ¿no? Un uso adecuado de las tecnologías. En los tiempos actuales, tales innovaciones, estas nuevas tecnologías se configuran como elementos centrales en el proceso de acumulación que se crean en el contexto del capitalismo financiero, y sus consecuencias negativas en el ámbito laboral saltan a la vista, principalmente en materia de desempleo y precariedad laboral. Entonces, aquí sigo igualmente a Ricardo Antunes en una obra titulada, muy reciente, eh, Uberización, Trabajo Digital e Industria 4.0, del año 2020. Entonces, aquí el sociólogo del trabajo brasileño constata que las nuevas tecnologías que se vienen produciendo en el siglo XXI eh, son vistas desde este punto de vista inicial que he mencionado, es decir, desde el punto de vista de la acumulación de las riquezas por parte de un grupo, descuidando los derechos sociales de la mayor parte de la población, y esto se reproduce en el uso de las nuevas tecnologías. Um, bueno, aquí me voy a centrar al tema de la inteligencia artificial. A pesar de haber sido estudiada ampliamente, no existe hasta el momento un consenso sobre la definición de inteligencia artificial. Aquí yo resalto uno de los conceptos de inteligencia artificial que proponen Russell y Norvin, quienes optaron en ver a la inteligencia artificial como un mecanismo que actúa racionalmente, ¿no? Que no actúa como un ser humano, sino que actúa de manera racional. Podría ser similar o podría ser parecido, pero no es de manera, o no, digamos, no alcanza el nivel del pensamiento humano. A pesar de que existen muchos teóricos, sobre todo de la informática, que creen que algún día puede superar incluso el pensamiento humano, ¿no? Eh, en el terreno empresarial, la aplicación de la inteligencia artificial es muy amplia y variada, pudiendo ser clasificada como, en primer lugar, como un sistema de expertos, ¿no? Aquí menciono, ¿no?, estas teorías de los informáticos. Puede ser como un sistema de expertos, es decir, como un sistema que tiene razonamientos semejantes al humano, o en segundo lugar, como un sistema de lenguaje realizados a partir de las formas del lenguaje humano, y en tercer lugar, como un sistema referido a la percepción de vista, habla y tacto, ¿no? Esto quiere decir cómo se asimila, digamos, esta inteligencia artificial a algunas características que tiene el ser humano, ¿no? Pero como menciono, como reitero, no va a reemplazar a todas las funciones que puede tener el ser humano,
básicamente también su razonamiento. De este modo, las empresas utilizan la inteligencia artificial con la finalidad de organizar la producción e incluso pueden delegar la toma de decisiones a los softwares que ejecutan funciones en base a algoritmos. Sin embargo, la automatización no ha superado los problemas relacionados con las decisiones ilícitas, erróneas, arbitrarias y discriminatorias que en algunos casos caracterizan el ejercicio del poder empresarial. De hecho, los algoritmos no son neutrales, ni técnica ni éticamente, y ocultan la antigua ambición del dominio eh, propia del absolutismo oligárquico, ¿no? Esto último lo mencionó un jurista italiano, Fioriglio. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que, como he mencionado, las nuevas tecnologías son neutras. Igualmente, la inteligencia artificial va a depender de cómo se alimente estas nuevas tecnologías para poder comprender su funcionalidad. Podemos poner el ejemplo de la empresa Amazon que utilizó la inteligencia artificial para poder seleccionar determinados tipos de personal para para su empresa. Y sin embargo, llegó a la conclusión de que esta inteligencia artificial o este algoritmo mm, estaba seleccionando dentro de los currículums a personas de género masculino y descartaba el género femenino. Esto debido a a la información que se le había suministrado. Entonces, esta inteligencia artificial comenzó a discriminar, digamos, a vulnerar derechos fundamentales de las personas. eh, y este es un ejemplo de los miles de ejemplos que podemos observar en el mundo. Y bueno, la empresa Amazon terminó por eliminar, digamos, o dejar de utilizar la inteligencia artificial para la contratación de personal. Um, Estas innovaciones tecnológicas suelen utilizarse en ámbitos aún no regulados positivamente por el derecho laboral, que podemos mencionarlos como zonas grises, pretendiendo en gran parte de los casos eludir tal legislación. Es el caso de las herramientas utilizadas para el monitoreo y administración de los servicios que tienen en los riders su modelo paradigmático. Efectivamente, en estas labores de los riders, señala Fioriglio, al empresario delega el ejercicio de las facultades patronales a un sistema informático que ejecuta sin tregua algoritmos sumamente avanzados, llevando al extremo el fenómeno de la deshumanización de la relación laboral. Esta afirmación también tiene, digamos, muchas consecuencias. Podemos, una de ellas, mencionar que por mucho tiempo se creyó que los trabajadores iban a ser reemplazados totalmente por los robots, cuando en la práctica o en los hechos vemos cómo sucede un poco lo contrario, ¿no? Los que vienen siendo reemplazados más bien son los empleadores. Los empleadores, o en todo caso, vienen a ocultarse detrás de estas nuevas tecnologías. Entonces, unas nuevas tecnologías van a poder sancionar a los trabajadores, van a poder controlar su actividad. Estas nuevas tecnologías pueden ver todos los movimientos y evaluarlos y también poder dar digamos, una serie de sanciones a los trabajadores. ¿Y qué es lo que está haciendo estas nuevas tecnologías? Es reemplazando a los empleadores hasta cierto punto, ¿no? Em, la propia inteligencia artificial es expresión de este trabajo oculto en la medida que se requiere de personal humano para su formación, consistente en la selección, categorización y etiquetado de datos antes que los sistemas de la inteligencia artificial la reciban para buscar patrones, ¿no? La inteligencia artificial, en esta afirmación, nos quiere decir que requieren de una serie de datos, de una serie de informaciones del mundo real. ¿Y cómo se adquiere estas informaciones del mundo real? A través de justamente del Internet, por ejemplo, ¿no? A través de una serie de programas. Por ejemplo, cada vez que queremos entrar a una página determinada, en algunos casos nos piden que confirmemos que no somos un robot
y que escribamos determinadas letras o seleccionemos determinadas imágenes de reconocimiento, ¿no? Todas estas funciones, todas estas pequeñas actividades que hacemos alimentan a la inteligencia artificial de una determinada empresa para poder mm, digamos, para poder realizar o para poder obtener estas grandes empresas una serie de información que va a requerir la inteligencia artificial para que esta misma pueda reconocer una serie de imágenes o una serie de patrones, ¿no? Entonces, incluso existen en muchos países de tercer mundo personas, trabajadores, que solo se dedican a realizar esta actividad, ¿no? De reconocimiento de imágenes y se les paga a través de, ¿no? de Internet, ¿no? Ellos realizan su trabajo a través del Internet, un trabajo sumamente precarizado, por cierto, y no está reconocido por las leyes laborales. Entonces, la mayor parte de estos trabajadores que he mencionado provienen de países como India, Kenia, Malasia, Filipinas, quienes realizan sus labores desde sus hogares con salarios bajos, empleos inseguros y sin oportunidad de avanzar en su carrera, ¿no? Entonces, existe un trabajo muy precarizado que ha surgido con las nuevas tecnologías. Entre ellos, en estos trabajos, tenemos a los de reconocimiento de imágenes que alimentan a la inteligencia artificial. Am, Entre otros trabajos, ¿no? Por ejemplo, los quienes realizan, digamos, quienes realizan los productos tecnológicos en muchos países de manera descentralizada de las empresas, reciben pagos diminutos, ¿no? Para poder unir las piezas de una determinada marca, ¿no? De un celular, por ejemplo, y estos celulares finalmente terminan siendo vendidos en otros países de manera sumamente excesiva, ¿no? Donde entonces estas nuevas tecnologías se encuentran aplicadas en unas políticas que van a orientarse a enriquecer a quienes más tienen y a seguir este patrón de desigualdad social. Y debido a las políticas de flexibilidad de la normatividad laboral, se produce cada vez más una segregación entre los trabajadores más capacitados en términos de ideario empresarial propio de países del norte global, de aquellos que requieren escasa preparación y precarizados propias del sur global. Otro ejemplo es que las nuevas tecnologías para poder generarse, ¿no? Para poder generar los celulares, para poder generar las computadoras, los lactos, etcétera, requieren de una serie de minerales que van a ser recogidos en países principalmente del tercer mundo. Es decir, como se ha afirmado también, como ha afirmado Antunes, para un trabajo sumamente, o mejor dicho, para una tecnología sumamente desarrollada, se requiere el trabajo inicial eh, sumamente precarizado, ¿no? Un trabajo inicial sumamente precarizado que es el trabajo de los mineros, de quienes extraen estas nuevas, mejor dicho, quienes extraen estos productos iniciales, ¿no? Estos minerales. Por lo tanto, actualmente estamos observando una ampliación del trabajo precario producido por el aumento de lo que Marx denominó el trabajo muerto o trabajo de las máquinas, que tiene a la maquinaria digital, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, la Big Data, el Internet, etcétera, ¿no? Como eje dominante y conductor de todo el proceso productivo. No obstante, esta nueva morfología del trabajo produce también una nueva morfología de las luchas sociales, de autoorganización y nuevas formas de representación. Ricardo Antunes señala en sus diversas obras cómo en muchos países ya existen grupos que se autodenominan, bueno, de diversas formas, entre ellos, por ejemplo, infraproletarios o clase que, digamos, o piensan que son también una nueva clase que ha surgido con el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, desplazadas por este nuevo ocupamiento de las nuevas tecnologías de los puestos de trabajo. Entonces, esta nueva organización de trabajadores es lo que reconoce Ricardo Antunes y que pueden
eh, pueden, digamos, avanzar y poder cambiar, ¿no? Esta legislación social muy adversa y que favorece simplemente a quienes menos o a quienes más tienen, ¿no? De manera que la clase trabajadora sigue teniendo en la organización a su más apreciado aliado ante políticas que lo excluyen y fomentan a la vez la falacia capitalista de la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces, aquí también se cuestiona esta idea de la sociedad de conocimiento que muchos afirman, ¿no? Que la educación simplemente por sí sola va a cambiar todo este sistema, ¿no? Cuando vemos que en la realidad muchas personas que tienen estudios muy, digamos, tienen maestrías, tienen doctorados, simplemente no pueden, no encuentran un trabajo que les satisfaga, ¿no? Simplemente existen trabajos muy precarizados y esto es parte de unas políticas sociales aplicadas, unas políticas laborales, mejor dicho, aplicadas en cada país, ¿no? Esto no depende, digamos, de los estudios avanzados que tengan individualmente cada trabajador. Entonces, el siguiente artículo que deseo mencionarles, para que puedan verificar también, voy a mencionar el título, eh, el trabajo inmaterial, no, este ya lo mencioné. A ver, otro artículo importante, este de acá, el empleador como algoritmo en la era digital, ¿no? Eh, Recientemente, Aloisi y Stefano publicaron en Italia El tuo capo es un algoritmo, o mejor en español, Tu jefe es un algoritmo. Esto lo publicó en el año 2020, lo publicaron Aloisi y Stefano, que es una obra de suma relevancia en la medida que alerta sobre una serie de mitos acerca de las nuevas tecnologías y su relación con el empleo, y da cuenta de los posibles modos de actuar ante la actual precarización estructural del trabajo. Efectivamente, los autores señalan que existen muchos apologistas de la tecnología, que cuando se trata de regular temas espinosos como son la libertad de expresión, los fake news, ¿no? Estas noticias falsas, o la batalla contra el odio en línea, eh, invocan la intervención de la política. Sin embargo, no se pronuncian de igual modo cuando se trata de regular, digamos, el tema de las vigilancias por las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial para filtrar candidatos para puestos de trabajo o sobre la regulación de trabajo de plataformas, ¿no? No se mencionan, no dan un grito al cielo para su regulación. Entonces, vemos que existe un mito de las nuevas tecnologías como formas liberadoras del hombre, cuando en realidad existen muchos problemas debajo de estas nuevas herramientas. Asimismo, afirman que se debe eliminar la idea de determinista del progreso necesario que ofrecerían las nuevas tecnologías. Aloisi y Stefano mencionan que se debe eliminar esta idea, ¿no? De que las nuevas tecnologías significan necesariamente el progreso. Afirman que no existe tecnologías buenas o malas, lo que existe es un uso distorsionado y un uso consciente de invenciones o innovaciones, y por tanto el uso de lo digital puede y debe regirse para garantizar que el progreso tecnológico favorezca a muchos y no a muy pocos. Los autores refieren que las nuevas tecnologías actúan, en primer lugar, como supervisores capaces de obtener información en tiempo real y evitan accidentes causados por los errores humanos, reducen el peligro y la carga de ciertas actividades rutinarias, ¿no? Muchos factores positivos, em, pero a la vez realizan un modelo de control tan minucioso y penetrante que con demasiada frecuencia desembocan en abusos y desvíos incontrolables, ¿no? Este control abusivo por ejemplo, de los trabajadores, es una de las partes negativas que tienen las nuevas tecnologías o el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías además cumplen otra función fundamental relacionada con la delegación de muchas funciones de gestión a agentes no humanos, ¿no? Gestión a través de algoritmos. Además, la división del trabajo realizado por las plataformas en línea conduce a una situación de invisibilidad para una serie de tareas realizadas por trabajadores reales y sin embargo se hacen pasar por virtuales, ¿no?
Por ejemplo, de nuevo ponemos el ejemplo de la empresa Amazon, que implementó lo que se denominó la Amazon Mechanical Turk o la máquina turca, eh, que básicamente se trata de un trabajo que realmente realizan los trabajadores físicos, pero que aparentemente para quienes solicitan este trabajo, ellos creen, o los usuarios creen que se trata de máquinas, ¿no? Que están haciendo las máquinas, cuando en realidad debajo de esto están muchos trabajadores sumamente precarizados realizando labores. Ah, los autores, Aloisi y Stefano, afirman de manera atinada, a nuestro parecer, que detrás de la formidable economía digital se esconde un ejército de trabajadores fantasmas encargados de desencadenar procesos, reparar errores, programar cadenas de códigos o incluso de reponer bicicletas, scooters y coches de movilidad compartida, de almacenamientos y entrega de paquetes, preparación de los pasillos de los almacenes, de gran distribución, etcétera. Hay una serie de trabajos que se encuentran invisibilizados por la mayor parte de los usuarios de estas grandes empresas. Pongamos otro ejemplo, el caso de las redes sociales, ¿no? Cuando nosotros publicamos una serie bueno, de de información en estas redes sociales, no nos damos cuenta que existen una serie de trabajadores precarizados que están observando estas publicaciones y están, digamos, siendo filtrados por ellos, ¿no? Entonces, cuando se hace una publicación, por ejemplo, que restringe, o mejor dicho, que puede afectar la sensibilidad de muchas personas, entonces estos trabajadores ocultos eh, evalúan si tal publicación puede afectar la sensibilidad de muchas personas y entonces eliminan esta información, ¿no? O si es publicación restringida, por ejemplo, si ponemos una determinada palabra que puede incitar a la violencia, también es censurado por estos trabajadores tercerizados, en cierto modo, por las grandes empresas de las redes sociales, ¿no? Todo esto es un trabajo oculto que se realiza y que nosotros no vemos ah, cuando utilizamos diariamente las redes sociales. Em, entonces, según estos dos autores, Aloisi y Stefano, se desdibuja así la promesa liberadora de las nuevas tecnologías digitales, pues en lugar de simplificar nuestras vidas, a menudo han demostrado tener algo oculto bajo la manga, cuando se trata de monitorear, medir, hegemonizar, chantajear, mercantilizar, enviar spam, brutalizar y castigar, ¿no? Otro mito revelado es el de la robocalipsis, es decir, el rumbo sin retorno al desempleo masivo que producirían a las nuevas tecnologías. Según Aloisi y Stefano, en este libro, Tu jefe es un algoritmo, va a señalar que el mito de la robocalipsis se trata de un uso o mejor dicho, una afirmación de que las nuevas tecnologías van a reemplazar la totalidad del trabajo humano y que se trata de un discurso que lo manejan quienes pretenden flexibilizar las normas laborales, ¿no? O simplemente eliminar los derechos sociales. Es decir, el discurso es, ya que las nuevas tecnologías van a reemplazar a los trabajadores lo que tienen que hacer, lo único que tienen que hacer es aceptar los trabajos que existan, ¿no? Del modo en que en que los empleadores van a proponer, ya que si no pueden ser reemplazados por los robots, ¿no? Entonces su trabajo tiene que ser más precarizado, tiene que reducir sus salarios, porque los robots, digamos, como siempre se afirma, no se alimentan, no comen, no protestan, ¿no? Entonces, en este sentido, se señala que las predicciones más audaces sobre la desaparición de puestos de trabajo brindan respuestas insatisfactorias, ¿no? Ya he mencionado también en otras oportunidades que en el año 2013 un investigador, Osborne, había publicado una encuesta en Estados Unidos, no una encuesta, una estadística en Estados Unidos, en donde afirmaba que un alto porcentaje de trabajos
iban a desaparecer en pocos años. Pero luego se demostró que esta estadística estaba sesgada porque estaba tomando en cuenta el trabajo total de ¿no? de un profesional y no las tareas que este profesional tiene en un determinado trabajo, ¿no? Entonces, tomando en cuenta las tareas que tiene tales profesiones, el número de puestos que van a ser reemplazados va a disminuir drásticamente, ¿no? Como ya se publicaron en otras estadísticas, como las estadísticas de la OCDE o las estadísticas que tiene la propia Organización Internacional del Trabajo. Entonces, todo esto alimentó este mito del robocalipsis, ¿no? Del desplazamiento del trabajo o por parte de las máquinas, generando toda una serie de zozobras en los trabajadores y alimentando también la idea de que las personas deben aceptar los trabajos más precarizados que existan, ¿no? Eh, Así, los autores, Aloisi y Stefano, van a señalar que los valores de la innovación deben incluir la mejora de la sociedad y las condiciones y la condición humana, y no el empobrecimiento de la condición de trabajo, el endurecimiento de las formas de control o incluso la disparidad en función del color de la piel, orientación sexual, etcétera. A las máquinas, señalan, hay que confiarles la tarea de librarnos de trabajos ah, menos estimulantes y más agotadores, y a los algoritmos de selección la aspiración de poder tomar decisiones más justas que las que tomamos hoy. Finalmente, afirman que la revolución digital no significa abdicar de las políticas de regulación y redistribución y plantear una breve lista de propuestas programáticas. Señalan que estas propuestas deben ser nuevos contratos de trabajo para las plataformas digitales, protección y derecho más allá del trabajo subordinado, código de conductas para los operadores digitales, reglas claras sobre pagos por trabajo en línea, obligaciones para quienes deseen externalizar, trabajo flexible en el sentido de poder ocupar otros puestos laborales dentro de la empresa, etcétera. Y una parte de, digamos, de lo que propone también ha sido recogido por la legislación española en lo que se ha denominado la ley Rider, que tiene un artículo entre esta legislación que va a señalar que los algoritmos deben ser informados el uso de estos algoritmos deben ser informados a los trabajadores, ¿no? Entonces, se plantea aquí regular de manera clara el uso de los algoritmos, informando a los trabajadores o a la población, ¿no? Sobre cómo se utilizan estos algoritmos, cómo están dirigidos, ¿no? Incluso algunos investigadores señalan que esto abre una nueva etapa en el derecho del trabajo y lo denominan derecho, derecho del trabajo del algoritmo, ¿no? O entre otros nombres, ¿no? Es decir, regular el algoritmo en el uso de las relaciones laborales, ¿no? Y finalmente, un artículo que deseo mencionar también es el de, a ver, este de acá, Nick Srenicek, Capitalismo de plataformas e hipertercerización del trabajo. En el año 2016, el profesor canadiense de Economía Digital de la King College de Londres, Nick Srenicek, publicó su célebre obra Platform Capitalism Capitalismo de plataformas, planteando la tesis de inspiración marxista que el capitalismo, luego de la crisis de la década de 1970, se dirigió hacia el dominio de los datos para asegurar su continuidad, enfocándose en los nuevos modelos de acumulación representada por las plataformas digitales. Y aquí cito a Renicet: el capitalismo, cuando una crisis golpea, tiende a ser reestructurado. Nuevas tecnologías, nuevas formas organizacionales, nuevos modos de explotación, nuevos tipos de trabajo y nuevos mercados emergen para crear una nueva manera de acumular capital.
Asimismo, afirma que el capitalismo en el siglo XXI se centra en la extracción y uso de datos, lo que implica una vasta estructura para detectar, grabar y analizar, así como la necesidad de un nuevo modelo de negocios que saque provecho de los decrecientes precios del registro de datos, surgiendo así las plataformas, ¿no? Entonces, se trata de un estudio que no se focaliza en determinados países, sino que trata de ver este fenómeno de manera global. Y estas plataformas, señala, tendrán las siguientes cuatro características fundamentales, ¿no? Ser infraestructuras digitales que permiten la interacción entre dos o más grupos de usuarios, produce y depende de los efectos de la red, es decir, mientras más numerosos sean los usuarios de una plataforma, más valiosa se vuelve esas plataformas para los demás, ¿no? Teniendo una tendencia natural a la monopolización, ¿no? Esto lo hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia. Surgieron muchas aplicaciones para el uso de las presentaciones, las ponencias, pero poco a poco ha ido derivándose en el uso de una o dos nada más, ¿no? El Google Meet o el Zoom. ¿No? Entonces hay una tendencia en las plataformas hacia la monopolización. Mientras más se utilice un determinado programa, más se va a incrementar el uso por parte de otros usuarios, ¿no? Eh, Otra característica es que suelen utilizar subvenciones cruzadas. Una rama de la compañía reduce el precio de un servicio o de un producto, incluso lo proporciona gratis, pero otra rama sube los precios para cubrir estas pérdidas. Por ejemplo, Google ofrece servicios de correo electrónico gratuitos para captar usuarios, pero recauda dinero mediante la publicidad. Y podemos mencionar una serie de ejemplos que también utilizan la publicidad como medio para poder ofrecer productos gratuitos. Y finalmente, de su diseño atractivo para los distintos tipos de usuarios, ¿no? Y aunque parecen espacios vacíos para la interacción, realmente encarnan políticas y reglas establecidas por el dueño de la plataforma. Así, por ejemplo, Uber moldea el aspecto de un mercado, prediciendo la demanda de conductores, subiendo las tarifas antes de producirse la demanda y creando taxis fantasmas para dar la sensación de una mayor oferta, ¿no? Esto también realiza Uber. Crea taxis fantasmas en sus aplicativos y esto va a permitir también dar una sensación a los usuarios de una mayor oferta, obteniendo mayores ganancias con esto, ¿no? El autor distingue 5 tipos de plataformas, pudiendo encontrarse varias en una misma empresa. Plataformas publicitarias como Google o Facebook, que extraen información de los usuarios, llevando a cabo un trabajo de análisis para luego usar los productos de este proceso para vender espacios publicitarios, ¿no? Es decir, estos algoritmos también sirven para poder ofrecer a las personas determinados productos de manera individualizada, ¿no? Si yo busqué un determinado producto en una página, luego voy a mis redes sociales, voy a ver que la publicidad que me sale están relacionados con ese producto que yo he buscado, ¿no? Esto también se ha denominado la Big Data, ¿no? El uso de la Big Data, ¿no? Esta información que recogen de cada usuario para poder dar o publicitar información individualizada. En segundo lugar, otro tipo de empresas son las plataformas de la nube, ¿no? Como Amazon Web Service, por ejemplo, que son propietarios del hardware y software del negocio que dependen de lo digital y que lo rentan de acuerdo con necesidades. Otro tipo de plataformas son las plataformas industriales, que producen el hardware y software necesarios para transformar la manufactura tradicional en procesos conectados por Internet, que bajan los costos de producción y transforman bienes en servicios. La penúltima empresa es las plataformas de productos, ¿no? Como el Spotify, por ejemplo, que generan ganancias mediante el uso de otras plataformas para transformar un bien tradicional en un servicio y cobran por ellos un alquiler o una tasa de suscripción, ¿no? Entonces yo me suscribo a determinado aplicativo y recibo, por ejemplo, la música que yo quiero. Finalmente, las plataformas denominadas por Renizet como plataformas austeras, como el Uber o el Airbnb, que intentan reducir a un mínimo los activos de los que son propietarios
ah, o propietarias y obtener ganancias mediante la mayor reducción de costo posible. A diferencia de las anteriores empresas, estas plataformas se caracterizan por tratar de tercerizar casi todos los costos posibles, ¿no? Y es justamente esta última la que existe mayor conflictividad en el terreno de las relaciones laborales. Uber, por ejemplo, ¿no? Realiza su actividad en muchos países como el nuestro sin ser regulado por las leyes laborales, a pesar de que estos taxistas dependen de estos aplicativos para realizar sus labores y son en muchos casos castigados si no realizan de la manera como estas empresas han, digamos, previamente reglamentado. Particular importancia entonces cobra actualmente las plataformas austeras que abarcan desde compañías especializadas en algún tipo de servicio, limpieza, médicos, a domicilio, plomerías, etcétera, hasta mercados más generales como el Amazon Mechanical Turk, que proveen una variedad de servicios. Todas, sin embargo, apuntan a establecerse como plataformas en las que se pueden encontrar usuarios y clientes y trabajadores. Según el economista, la clave de estas empresas es que son dueñas del activo más importante. ¿Cuáles son? Las plataformas de software y análisis de datos. Y operan por medio de un modelo hiper tercerizado, donde los trabajadores, el capital fijo, los costos de mantenimiento y los training están deslocalizados. Se trata así de la expansión de la tercerización inicialmente aplicada a la manufactura, la administración y el sector hotelero, extendiéndose hoy globalmente a a variedad de nuevos empleos, a una variedad de nuevos empleos, como los taxis, peluquerías, limpieza, moderación de contenidos, etcétera. Esto permite a las empresas, señala Renicet, otra vez recortar costos explotando trabajo barato en países en vías de desarrollo y provocar una mayor presión a la baja en los salarios al ofrecer estos empleos en mercados de trabajo globales. Ah, Finalmente, Renisek plantea que ante esta expansión de las industrias de servicios no existe realmente un fin de la propiedad, sino una concentración de la misma, con alarmantes implicancias sociales para esta pretensión de hegemonía mundial, ¿no? Con este término de economía colaborativa se pretendió dar una visión positiva a al uso de las nuevas tecnologías en las actividades sociales. Se pensó que las tecnologías permitían conectar a las personas y abaratar sus gastos. Por ejemplo, dos personas se conectan mediante un aplicativo para poder alquilar digamos, una oficina, etcétera, ¿no? Eh, Sin embargo, en cuanto se refiere a la prestación de servicios, existe una serie de vulneraciones de derechos laborales mediante el uso de lo que se ha denominado las plataformas colaborativas, que realmente lo que se trata es de ocultar un trabajo subordinado. Menciona Renicet que mientras que las plataformas austeras apuntaron a construirse virtualmente desprovistas de activos, todas las plataformas más importantes están construyendo grandes infraestructuras y gastando importantes montos de dinero para comprar otras empresas e invertir en sus propias capacidades. Lejos de ser simples propietarios de información, estas empresas se están convirtiendo en dueñas de las infraestructuras de la sociedad, ¿no? Bueno, aquí lo que critica es cómo estas empresas de plataformas vienen siendo, acumulando una gran cantidad de riquezas y participando esta gran monopolio que se produce con estas características que he mencionado de cada plataforma, ¿no? Y esto también se reproduce en los aplicativos relacionados con la prestación de servicios. Por ejemplo, en los casos de los riders, conocemos ciertos aplicativos que son los más conocidos, mientras que los no conocidos no simplemente no lo utilizamos porque desconfiamos de estos aplicativos, ¿no? Igual en empresas de taxis, etcétera, por aplicativo. Entonces, podemos resumir, ya para concluir,
que las nuevas tecnologías, en primer lugar, son neutras, va a depender de las políticas, en este caso laborales, que se utilicen para su regulación. Am, en segundo lugar, la clase trabajadora con las nuevas tecnologías no ha desaparecido, se ha transformado la clase trabajadora, se ha incrementado la clase trabajadora en el sentido de las personas que realizan prestaciones de servicios. Am, También otro punto importante es que la organización de los trabajadores frente al avance tecnológico y la desigualdad social es, eh, se configura como un elemento esencial para poder evitar, reducir, ¿no? eh, el avance de la flexibilización del trabajo y la precarización de los puestos de trabajo que existen o la desaparición de los mismos, ¿no? Entonces, estos son puntos importantes que manejo en estos artículos y que, bueno, dan para muchas conferencias, pero he querido resumirlos y citar estos artículos para que también ustedes puedan revisarlos y entrar también en este debate, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Max Henry Chauca Salas. A los que nos acompañan en el Zoom en vivo, invitarles a que se suscriban al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. En el año 2024, ahí está cada mes la presentación del doctor Max Henry Chauca Salas y también la de su esposa, la doctora Carmen Lucía Torres Cueva. Con ellos hacemos el Seminario Internacional de Inteligencia Artificial y Derecho Laboral. Y lo que corresponde en este presente año, igual venimos trabajando siempre los domingos, último domingo de cada mes a las 11 de la mañana en hora peruana. Maestro Max, ¿me escucha, por favor? Sí, sí le escucho. Sí, hay una Indira González nos saluda. Muy buenos días. Nos va a mandar los links para leer los artículos. Por favor, maestro, sobre los artículos que usted ha hecho referencia, por favor, le Ya, agradecería. le puedo remitir a usted y usted ya se encarga de difundirlo por correo, ¿será? Le puedo Ya, mandar los entonces links. yo los pediría a los que nos están acompañando y quieren obtener los artículos del maestro, si me pueden considerar sus correos electrónicos para hacerles llegar, por favor. Les voy a agradecer si nos pueden incluir sus correos electrónicos y por ese medio hoy mismo les hago llegar los artículos y les vamos a agradecer. Sí, les vamos a hacer llegar entonces. Por favor, alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, por favor, los que me hacen llegar sus correos, yo les envío con gusto, no hay ningún problema, Indira González, le hacemos llegar. Los que están en el Zoom en vivo, ¿alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, por favor? Bueno, maestro, a ver, voy formulando dos preguntas. Saludos, a ver, vamos a ver aquí. Ya Indira nos ha compartido su correo. Muy buena conferencia, felicidades, Indira González. Muchas gracias. Maestro, le voy a formular dos preguntas, por favor, en relación al título de su presentación. ¿Podemos hablar al día de hoy de un colonialismo digital? Y además, cuando hablamos de sociología del trabajo, ¿cómo se puede luchar contra la ideología capitalista en tiempos de un nuevo despertar, de un nuevo amanecer de la inteligencia artificial, maestro? Sí, muchas gracias por las preguntas. Las dos preguntas que me ha realizado da para exponer mucho, pero podemos resumirlo. En primer lugar,
sobre el colonialismo, si estas nuevas tecnologías van a reproducir el colonialismo que existe en la actualidad, podemos decir que sí, que como he mencionado, bueno, al inicio, estas nuevas tecnologías se presentan de manera neutra, ¿no? Son herramientas, pero que con el uso de las políticas por parte de los diversos gobiernos, estas nuevas tecnologías van a alimentar determinadas formas de políticas. Así, tenemos que, en base a la idea del liberalismo y luego reproducido por el neoliberalismo, eh, que va a afirmar que cada nación o cada país debe realizar actividades que les sean más propicias o que les sea más fácil, ¿no? Am, eh, por ejemplo, los países que tienen más desarrollados sus industrias pueden realizar determinados tipos de productos, mientras que países que solo tienen productos primarios deben encargarse solo de exportar estos productos, ¿no? Sean frutas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede con las nuevas tecnologías? Al aplicarse esta visión de que, esta visión liberal o neoliberal, de que cada país debe realizar lo que simplemente tenga a la mano o lo que le sea más fácil y menos costoso. Entonces, esto va a reproducir lo que se ha denominado el colonialismo en las sociedades. Es decir, si países como el nuestro que no han desarrollado la alta complejidad de las tecnologías que tienen otros países que pueden realizar chips, incluso, ¿no? Em, entonces, lo que se nos está diciendo es que nosotros debemos dedicarnos solo a la exportación de productos primarios y quedarnos simplemente en esta producción porque nos es más o menos costoso, ¿no? ¿No? Nos es más fácil de realizar. Es decir, está afirmando que las nuevas tecnologías reproducen este sistema de colonialismo, de esta centralidad de las riquezas en los países de lo que se ha denominado el norte global, eh, y lo ven como algo positivo, ¿no? Entonces, países del África, también pobres, muy pobres, deben dedicarse solamente a la extracción de sus minerales y solamente a partir de eso poder desarrollarse, ¿no? Entonces, y en cambio las nuevas tecnologías deben ser realizados por las grandes, ¿no? Las grandes potencias, puesto que tienen todas estas empresas o todo este desarrollo de conocimientos que las hacen posible. Entonces, se debe romper con este esquema dual de países ricos, países pobres, y las nuevas tecnologías deben ser creadas por los países ricos para venderse a los países pobres, ¿no? Em, pero este esquema solo se puede romper a través de un cambio de políticas en materia social, ¿no? O en materia tecnológica, perdón. Entonces, sí, podemos afirmar que sí se reproduce el colonialismo en cuanto a las políticas de manejo de las tecnologías en nuestros países. Otro punto que ha mencionado es el de cómo la sociología del trabajo, ¿no? Se puede ver, puede estudiar estos avances tecnológicos, sobre todo en materia de inteligencia artificial. Más o menos lo entendí así, esta nueva visión. Claro, que maestro, significa- si A ver, le un sí, poco vuelvo por ahí la idea, sí, sí. ¿no? Cuando hablamos de sociología del trabajo, ¿cómo deberíamos luchar contra la ideología capitalista? Y voy a completar, ¿qué mejor el ejemplo en en esta nueva etapa de su gobierno de Donald Trump, su segunda oportunidad, cómo él dirige su país, cómo él dirige su comunicación con el mundo entero y particularmente su ideología de manifiesto, cuando tocamos un tema, por ejemplo, en relación solamente a la Universidad de Harvard, lo último que acabamos de enterarnos, ¿no? Entonces, la pregunta es,
nosotros desde nuestra posición, desde donde nosotros estamos, cómo luchar contra esa ideología capitalista en tiempos de un nuevo despertar, de un nuevo amanecer de esta inteligencia artificial. Eso, maestro. Maestro, el micrófono, su micrófono. Perdón. Sí, en tema de Trump, por ejemplo, muchos ven a Trump como este representante, ¿no? De la ideología liberal, que va a permitir a las grandes empresas actuar sin la intervención estatal, pero en su actuar vemos todo lo contrario. Vemos cómo el Estado viene restringiendo a las grandes empresas, a las empresas chinas, por ejemplo, tratando de imponer mayores impuestos en algunos casos. Entonces, existe una política de control por parte del Estado muy fuerte, ¿no? Que es muy distinto a lo que nosotros pensamos de alguien que aplica una ideología liberal. ¿Y esto por qué? Esto porque ya que en el sistema, Ah, maestro, la extensión de una política basado en el libre comercio, en el libre actuar de las grandes empresas. Sí, ahí sería, digamos, una propuesta, puesto que se ha demostrado que votar por un candidato y seguir votando por determinados partidos no nos ha llegado, no nos ha conducido realmente a nada, ¿no? Gracias. maestro, muchas gracias a usted. El Zoom es original desde los Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que pasa con nuestro Zoom. Ujú. La vigilancia y el control siempre están presentes. Era una En broma, relación a realmente. Ujú. su Sí. participación, hay que dar a conocer también y hay que un poco profundizar, si muy bien en el año 2013, este estudio de Oxford, un texto de los investigadores Carl Freitas y Mitchell Osborne de la Universidad Británica, en un ejemplo notable de esa postura teórica, de lo que usted sostuvo, si muy bien se publicó en el 2013 y estaba proyectado hasta el año 2025, entonces yo voy a hacer hincapié básicamente al tema de las críticas. Sin embargo, las cifras de esta desaparición anunciada, propiamente en el libro, yo tomo la parte que dice la profecía de la desaparición del 47% de los empleos. Sin embargo, las cifras de esta desaparición anunciada del trabajo se prestan a numerosas críticas. La metodología adoptada tiene varias limitaciones y sesgos, tanto conceptuales como estadísticos. Fue examinada por los autores solamente una muestra del 10% de las funciones profesionales. Entonces, ¿cómo puede generalizarse estos resultados? Y que no solamente fue en el tema de Inglaterra, sino que también fue replicado en otros países, en otras instituciones, como en Francia, el Instituto de Roland Berger nos dice, ¿no? Entonces, ¿cómo puede generalizarse estos resultados a otros sectores sin diferenciar los segmentos de la actividad, los cuales la automatización tienen las consecuencias más evidentes y en los cuales su impacto sobre el empleo es menor? Otras objeciones recaen sobre la adopción de la lógica de todas las cosas por igual. Los autores no pueden tomar en cuenta la posibilidad de que los supuestos efectos de este reemplazo puedan ser mitigados
por la creación de nuevas actividades profesionales que no existen todavía, profesiones cuyo contenido fue reconfigurado por una innovación tecnológica. No obstante, la crítica más determinante se refiere a un sesgo de conceptualización de la automatización por parte de los investigadores de Oxford, en la medida que ellos conciben la innovación como un proceso que trasciende las relaciones sociales de producción. Ellos creen en la introducción de soluciones automáticas, sin desvanecencias. Es ahí que se puede medir la distancia que separa a los primeros pensadores de la innovación aplicado al trabajo de los más recientes. Si los primeros tenían siempre en mente la negociación social que deriva de la introducción de innovaciones, los más recientes evitan voluntariamente este impasse, señalando a Osborne y Frey. Este es un trabajo, una publicación de Casil, Trabajo, Conocimiento y Vigilancia, 5 ensayos sobre tecnología. Me estoy haciendo referencia a las páginas 5, 6, 5, 7. Ustedes lo encuentran, está publicado en el internet totalmente gratuito. ¿Algún comentario, maestro, en relación a la lectura de lo que usted mismo había realizado su ponencia, maestro, doctor Max? Sí, muy interesante. Lo que pasa es que las tecnologías, como menciona también este autor, em, son vistas a veces de manera muy positiva y no se ve en todo el trasfondo que puede tener, ¿no? En la parte negativa, en materia social, etcétera. Em, lo que pasa es que también hay pocas publicaciones críticas al respecto, ¿no? En muchos casos no se desea realizar estas críticas porque simplemente dependen de estas publicaciones para poder realizar unas determinadas políticas o difundir unas políticas que son de corte, como he mencionado, neoliberales. Y en cuanto se plantea una crítica, simplemente son relegadas, ¿no? Muchos de estos artículos. Am, entonces, pero en la práctica se ve cómo viene siendo contrastado, ¿no? Estas ideas, estos mitos acerca de la tecnología con los hechos sociales, la realidad social. Vemos cómo hemos visto, cómo hemos, en los artículos hemos observado, ¿no? Este derrumbe de muchos mitos, el caso del uso de estadísticas que son contradictorias con la realidad, como el estudio de Osborne, que fue muy difundido. em, pero no se difunde, digamos, lo que no conviene. Por ejemplo, la crítica a estas estadísticas no se difunde, ¿no? O no se difunde cuando alguien publica sobre temas de trabajo precarizado que genera también las plataformas digitales, ¿no? O son ocultados, ¿no? Lo que se quiere, eh, o el sistema quiere ver, quiere difundir es que existe una sociedad de conocimientos, que el conocimiento se va a democratizar con las nuevas tecnologías, todo lo positivo, ¿no? Pero también se debe observar la parte negativa y saber por qué existe eso, ¿no? Ah, bueno, eso quería mencionarlo. Gracias. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional que tuvo como título La inteligencia artificial y la sociología del trabajo, que estuvo a cargo del doctor Max Henry Chao Casalas. Una vez más les invitamos a que puedan suscribirse al canal de YouTube del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, la palabra ciudadanía digital abreviado en CD. Nosotros al mes tenemos 20 presentaciones, todo nuestro trabajo es totalmente gratuito. Muchas gracias, maestro. Un abrazo muy fuerte para usted. Un bonito fin de semana con la familia. Cuídese mucho, maestro. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a todos los Saludos. que nos han acompañado en la plataforma de Zoom y los que me dejaron sus correos. Les voy a hacer llegar
los artículos en referencia por el doctor Max. Muchas gracias a todos.